Hola, hola, saludos a todos, espero que se encuentren bien. Voy a iniciar con la grabación de un material que pretendo podamos utilizar de base para poder despegar en la clase de programación 4. En esta serie de videos que pretendo grabar, pues vamos a crear un CRUD, vamos a conectarnos a una base de datos SQL Server, vamos a guardar, vamos a consultar, vamos a modificar y vamos a eliminar registros de una tabla con el entendimiento de que el mismo proceso tendríamos nosotros que aplicar a cualquier tabla de esa base de datos. Para poder entender mejor el tema a tratar, es necesario que tengamos instalado SQL Server, y para eso pues en la lista de reproducción programación 3 explico cómo instalar el motor de base de datos. En el video 13 explico cómo instalar la herramienta de administración Management Studio. En el video 14 explico cómo configurar SQL Server. Lo más importante de este video es que aprendemos a crear un usuario y una contraseña, puesto que por la forma en que nos vamos a conectar, entonces vamos a necesitar tener un usuario y clave. En el video 15 explico cómo dar nuestros primeros pasos en SQL Server. En el video 16 explico sobre los comandos DML, Insert y Select. En el video 17 explico sobre los comandos DML, Update y Delete. Si usted ve estos videos, estoy seguro que le va a resultar mucho más fácil poder entender la temática que voy a tratar en esta serie que ahora estoy iniciando. Pues bien, lo primero que voy a hacer en este momento es crear un nuevo proyecto. A mí ya me aparece por defecto seleccionado aquí las plantillas de proyectos recientes, me aparece aplicación de Windows Forms Net Framework. En el caso suyo, que tal vez no le aparezca, entonces usted se desplaza un poco hacia abajo y aquí selecciona aplicación de Windows Forms Net Framework. Le da clic en siguiente. Le vamos a poner un nombre a nuestra aplicación y le voy a poner CRUD, así CRUD, y le voy a poner Program 4 o Programación 4. Programación 4. Ahora, ¿dónde se va a ubicar? Voy a cambiar el directorio. Tiene el directorio por defecto, pero le voy a dar clic en este botón de seguimiento. Y ahora vamos a irnos al disco local C. Vámonos al disco local C. Nos vamos a ir a proyectos. Aquí tengo programación 4 y le voy a dar seleccionar carpeta. Entonces, el proyecto que estoy creando se llama CRUD Programación 4 y lo voy a guardar en el disco local C en proyectos programación 4. Donde dice nombre de la solución, yo he activado esta opción, se desactiva este cuadro de texto porque la solución y el proyecto se van a ubicar en el mismo directorio. Luego tenemos acá la versión del Net Framework y yo voy a trabajar con la versión 4.5. Una vez que he definido estos datos, le doy clic en crear. Vamos a esperar a que se complete el proceso de creación para luego pues poder iniciar. Vamos a esperar un momento. Listo. Entonces aquí esta pestaña ya no la necesito. Ahora ya mi proyecto se ha creado un formulario por defecto. Y me voy a ir al explorador de soluciones. En este panel voy a eliminar el Form 1. El Form 1 se crea por defecto cuando nosotros creamos un nuevo proyecto y yo lo elimino siempre. Le doy clic derecho, le voy a dar eliminar y le doy a aceptar. ¿Esto para qué? Pues para crear una carpeta y dentro de esa carpeta crear mis proyectos, mis formularios. Entonces ahora aquí en el nombre de este proyecto le voy a dar clic derecho, le voy a dar clic en agregar, le voy a dar ahora nueva carpeta y a esa carpeta le voy a llamar clases y le doy enter. Nuevamente le doy clic derecho sobre el nombre de mi proyecto,
le doy a agregar y le doy nueva carpeta y le voy a llamar forms. Ahora voy a agregar una nueva clase. Para agregar una clase damos clic derecho sobre la carpeta clases, le damos a agregar y le voy a dar clic en clase. El objetivo de este espacio de nombres o de esta carpeta es que ahí vamos a almacenar todas nuestras clases. A esta clase yo le voy a llamar env, así, env. Env, ¿por qué? Pues bueno, voy a abrir aquí mi notepad y la forma en que yo programo en C#, pues la he tomado de trabajar, o he tomado la idea después de estudiar algunos frameworks que utilizo en el desarrollo de aplicaciones web, porque me gusta la forma, me gusta el flujo de trabajo. En estos frameworks hay una clase llamada env, que al traducirla al español traduce a environment, y environment significa entorno. En esa variable nosotros definimos nuestras variables de entorno, y esas variables de entorno pues podrían ser perfectamente las variables que nosotros vamos a utilizar al momento de conectarnos a la base de datos. En lugar de poner esa información en diferentes lugares de nuestro proyecto, la vamos a poner en un solo lugar y sería en nuestra clase env. Esto me da muchísima ventaja al momento de darle mantenimiento a mi aplicación, porque como yo tengo esos datos en un solo archivo, entonces yo solamente cambio el valor de esas variables y automáticamente ya la aplicación pues se actualiza. En cambio, si yo tuviera esa información en diferentes partes de mi proyecto, sería algo tedioso estar revisando por aquí y por allá la información, y pues corro el riesgo de que tal vez en alguna parte no actualizar la información y eso me vaya a desencadenar un error. En la clase env nosotros vamos a definir una variable server name, que sería el nombre del servidor al cual yo me quiero conectar. El nombre de la variable puede ser cualquiera, de la misma forma que el nombre de la clase también podría ser cualquiera. Ahora, después de esto, yo necesitaría una variable database, que ahí especificaría el nombre de la base de datos a la cual se está conectando esta aplicación. Luego pues pondría una base de datos, una variable user o usuario, como usted quiera, y también tendría una variable password. Entonces ahora voy a crear mi clase, mi clase env ya la creé, y ahora voy a definir esas variables. Entonces acá le he puesto el nombre y le doy clic en crear. Espero a que la clase cargue. Voy a ocultar esta parte de acá y yo voy a poner un comentario. Voy a ponerle doble pleca para poner un comentario y le vamos a poner aquí variables de entorno, y aquí le voy a poner le voy a poner un separador o solamente un guión, y le voy a poner conexión a la base de datos. Pues bien, para poder definir esa variable yo voy a utilizar el modificador de acceso public. ¿Por qué? Pues porque lo que yo pretendo es ubicar esta información en un solo lugar y poder acceder a ella desde cualquier parte de mi proyecto. Es por eso que le pongo public. Ahora voy a utilizar también el modificador de acceso static. Este modificador de acceso me va a permitir poder acceder a esa información sin tener que instanciar la clase. Además, al ser estático, pues yo estoy dando por entendido que ese valor no va a estar cambiando constantemente. Entonces acá ahora le vamos a poner que va a ser una cadena y le voy a poner aquí server name. Le voy a poner igual y le vamos a poner aquí abrir y cerrar comillas. Luego le voy a poner la información que yo necesito. Ahora vamos a ponerle otro public static string y le vamos a poner, ojo aquí, string, y le voy a poner ahora database igual abrir y cerrar comillas, punto y coma. Nuevamente le vamos a poner public static
string, y le vamos a poner ahora user, que sería el nombre de usuario que va a poder tener acceso a esa base de datos. Y para eso, pues en uno de los videos que les sugerí que vieran, explico cómo crear un usuario. Y también vamos a ponerle un public static string y le vamos a poner password. Entonces ahora vamos a ponerle acá punto y coma. Pues bien, una vez que las variables están definidas, entonces yo ahora le voy a asignar el valor. Entonces yo ya tengo aquí abierto mi SQL Server Management Studio. Le voy a dar clic en esta parte. Probablemente a usted cuando lo abre le aparece esta ventanita y fíjese que aquí dice Server Name. Entonces este es el nombre de mi servidor. Obviamente va a ser diferente del nombre de su servidor. Entonces le voy a dar clic derecho, le voy a dar copiar y lo voy a pegar acá. En el caso de que tal vez a usted le apareciera acá una pleca, en el caso de que le apareciera una pleca así, le va a marcar un error, tal como me lo está marcando a mí. ¿Cómo solucionar eso? Eso se puede solucionar de dos formas. La primera forma que yo prefiero es poner un arrow aquí y automáticamente fíjese que ya no me está marcando ningún error. Esa es una forma. Otra forma es que yo le ponga doble pleca. Esta contrapleca sale con al 92 y de esa forma también puedo solucionar. En mi caso, pues como no aparece ninguna pleca invertida o backslash, como usted le quiera, backslash, le voy a dar copiar y lo voy a pegar acá. Insisto, si tuviera usted alguna pleca invertida, entonces le he explicado cómo podría solucionar. Luego le vamos a poner acá en database. Yo aún no creo la base de datos. Voy a poner ahora mismo el usuario. El usuario que yo estoy utilizando es eBautista. Le voy a dar copiar y lo voy a pegar acá. Mayúsculas y minúsculas, es importante que tengamos cuidado, los tomemos en cuenta. Luego aquí voy a poner la contraseña y como es un entorno de desarrollo, yo le pongo 123. Ahora bien, voy a iniciar sesión y voy a crear la base de datos porque aún no la creo. Le voy a dar clic acá en conectar y aquí en databases le voy a dar clic derecho y le voy a dar new database. Entonces ahora mismo acá yo voy a ponerle en esta parte el nombre de la base de datos. Se me ocurre en este momento que le voy a poner becas, solo con B mayúscula, becas, y le voy a dar no en add sino que clic en OK. Ahora si me voy aquí a databases, espero a que cargue, entonces aquí aparece becas. Ahora despliego becas, me voy a tables, espero a que cargue y aquí me van a aparecer todas las tablas que forman parte de mi base de datos, pero en este momento pues yo todavía no creo la estructura de ninguna tabla, sino que voy a ir a poner el nombre de la base de datos a la cual me voy a conectar y le he puesto becas. Entonces ahora ya la información está lista. Cuando yo ponga este sistema en producción, entonces simplemente tendría que cambiar la información acá porque el nombre del servidor obviamente va a cambiar. El nombre de la base de datos seguro va a persistir, pero el nombre de usuario y clave pues seguramente fueran diferentes o sean diferentes. Y acá pues lógicamente habría que poner una clave mucho más grande que utilice una combinación de mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y que tenga una longitud arriba de 8. Entonces bien, hasta aquí yo ya tengo la clase env. Ahora voy a cerrar esta clase acá, le voy a dar clic acá y le voy a dar ahora clic en guardar. Ahora mismo me voy a ir acá a clases, le voy a dar clic derecho, le voy a dar agregar y ahora voy a agregar una clase llamada conexión. Entonces le vamos a poner conexión y le voy a dar clic en agregar. En esta clase pues nosotros vamos a manejar o a crear los métodos necesarios para poder estar accediendo a la base de datos. Entonces para ello yo necesito en este momento pues necesitaría definir un método para abrir la conexión a la base de datos, un método para cerrarlo y también necesitaría un método para forzar el cierre de la conexión a la base de datos. Entonces aquí arriba en la parte superior
Entonces lo primero que yo voy a hacer es using system.data. Voy a necesitar un system.data. Ahora voy a llamar a un using system.windows.forms. Este data pues me va a servir para simplificar una línea de código. Ya les voy a explicar cuál. Y el Windows Forms me va a servir para poder estar enviando mensajes por pantalla. Y luego voy a ponerle acá un using system. Sería SQL data, system.data.sql client. Dentro de esta librería SQL client se encuentran todos los objetos que nosotros necesitamos para podernos conectar a una base de datos. Entonces ahora voy a ubicarme dentro de la clase conexión y voy a crear una variable de conexión. Entonces para eso le voy a decir un public static, sería SQL connection. Aquí este SQL connection está dentro de esta librería. Por lo tanto, si yo no hubiera llamado esto ahora mismo, le doy acá, fíjese que aquí ya me está marcando un error. Entonces es por eso que necesitamos llamar esta librería acá. Ahora le voy a dar un nombre a mi conexión y yo acostumbro a ponerle con SQL. Cuando trabajo con otro sistema gestor de bases de datos, entonces le puedo poner con MySQL, con Access, con Oracle, con PostgreSQL, etc. Y aquí le vamos a poner que va a ser igual a new SQL connection. Entonces abro, cierro paréntesis y acá le voy a poner un punticón. Pues bien, en esta parte fíjese que yo voy a tener que hacer algo. Aquí necesito pasar algo que se le llama cadena de conexión. Y pues ahora mismo yo aquí tengo, voy a pasar esta pestaña acá. Y ahora mismo le vamos a poner acá que es una cadena de conexión. Aquí lo voy a poner así para que veamos. Y dice que una cadena de conexión es una cadena que contiene información acerca de una fuente de datos. Generalmente un motor de base de datos además debe incluir la información para conectar a la misma. ¿A qué me refiero o a qué se refieren con esta información? Al nombre del servidor, nombre de la base de datos, usuario y contraseña. Hay un sitio que se llama connection con doble n strings.com. En este sitio vamos a encontrar nosotros cualquier cadena de conexión para cualquier sistema gestor de bases de datos. La forma en que nosotros nos conectamos a SQL Server, la misma forma se utiliza para poderse conectar a MySQL, solamente que en ese caso el nombre de la librería cambiaría, ya no sería SQL Client sino MySQL.client. Entonces ahora aquí también yo podría conectar con Postgre y lógicamente aquí cambiaría el nombre de la librería. Y también lógicamente cambiaría el nombre de este objeto porque ya no sería SQL Connection sino que sería por ejemplo MySQL Connection. Pues bien, ahora volviendo aquí al sitio, aquí aparecen todos los sistemas gestores de bases de datos que han existido y que actualmente se están utilizando. Entonces nosotros necesitamos conectarnos con SQL Server. Entonces vamos a buscarlo. SQL Server, vamos a buscarlo. Déjenme ver acá. Seguro ustedes ya lo están viendo, pero yo hasta ahora lo encuentro. Le doy un clic acá. Y aquí aparecen las diferentes formas de poderse conectar. En esta parte, pues como nosotros estamos utilizando la seguridad estándar, entonces vamos a seleccionar esto y aquí dice que aplica para todas estas versiones. Entonces le damos clic derecho y le damos copiar y ahora la voy a pegar acá. Aquí. Entonces en este momento fíjese que yo voy a hacer lo siguiente para simplificar mi código porque pretendo que esto sea lo más simple posible. Voy a quitar eso que acabo de pegar y voy a hacer mejor lo siguiente. Arriba, aquí antes de declarar la variable de conexión, yo voy a declarar un public static string
y se va a llamar esta variable, se va a llamar connection string, así se va a llamar, cadena de conexión, y va a ser igual a, entre comillas, esto. Pues bien, en este momento fíjese que aquí donde dice my server address, entonces yo tendría que poner el nombre del servidor, pero resulta que el nombre del servidor nosotros lo tenemos en esta otra clase aquí. O sea que ahora la misión sería acceder desde la clase conexión, que nosotros podamos acceder a la información que tenemos definida en nuestra clase env. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Aquí le voy a poner my server address, le voy a poner esto. Voy a quitar my server address y después del igual voy a ponerle aquí dos comillas simples, dobles, perdón. Y aquí le voy a poner ahora el nombre de el servidor. Y recuerde que ese lo tenemos, como le decía hace un momento, en la clase env. Entonces para eso le vamos a decir, aquí sería más, y le vamos a poner clases.env y ahora .servername. Ahora le vamos a poner aquí más para que concatenar con lo que sigue acá. Ahora fíjese que acá le queda así, server igual entre comillas, luego más, esto recuerde que lo que estoy haciendo es concatenando, y aquí después de este más debe estar este punto y coma, no se lo vaya a quitar, aparece database y aparece my database. Entonces este my database yo lo voy a borrar y nuevamente voy a poner dos comillas dobles y aquí voy a poner una vez el símbolo de más. Entonces aquí lo que pretendo pasar ahora es el nombre de la base de datos, que está siempre en clases env, pero la propiedad de esa clase se llama database. Entonces nuevamente le digo clases.env.database. Nuevamente pongo más acá y ahora pues ya he pasado el nombre del servidor y he pasado también el nombre de la base de datos. Ahora aquí siempre después del más tiene que estar nuevamente la comilla doble, el punto y coma, no lo vaya a quitar, y aparece user ID igual. Esto que dice my username lo vamos a quitar. Y nuevamente después del igual voy a poner dos comillas dobles y en medio de las dos voy a poner más. Entonces ahora lo que tengo que pasar aquí es el ID del usuario. Y esa información pues también la tenemos en esta clase y se llama user. Entonces le voy a decir clases.env y .user. Nuevamente pongo más. Ahora aquí nuevamente tiene que estar esta comilla doble, el punto y coma, debe decir password y aquí donde dice my password lo voy a quitar. Y ese punto y coma también lo voy a quitar. Y ahora aquí después de password le voy a poner más y nuevamente le voy a decir clases.env. y sería la propiedad password. Ahora más y entre comillas le tengo que poner el punto y coma y este punto y coma acá. Quiero que entienda que este punto y coma que está dentro de las comillas es este que aparece acá, este. En cambio, este que está aquí al final indica que es el final de la instrucción. Entonces ahora nosotros en nuestra clase, en nuestra propiedad connection string tenemos toda la información para podernos conectar a la base de datos. Entonces aquí donde dice new SQL connection le vamos a pasar como parámetro la propiedad connection string. Entonces le vamos a decir connection string. Y acá, ojo, lleva con C mayúscula. Y ahora le vamos a poner acá enter. Ya tenemos entonces nuestra variable de conexión. Esta variable, siempre que nosotros querramos acceder a la conexión a la base de datos, lo vamos a hacer a través de esta variable. Entonces ahora yo voy a crear tres métodos que me van a permitir poder conectar con la base de datos, poder desconectar y poder cerrar la conexión o forzar el cierre. Entonces para esto voy a ponerle un public static, sería ahora void, y le vamos a poner open connection.
podría llamarse abrir conexión, pero es recomendable que nosotros siempre nos acostumbremos a definir el nombre de los métodos en inglés por cuestión de estándar, ¿no? Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente, voy a poner un comentario y le vamos a poner variable connection string y le voy a poner aquí un guión y le vamos a decir contiene la información necesaria para podernos conectar a la data, le voy a poner que sería la información o la base de datos, a la data. Ahora aquí abajo le voy a dar enter y voy a crear otro comentario que sería variable con SQL, ese es el nombre de la variable, con SQL. Le voy a poner un guión y le voy a poner aquí variable de conexión a SQL Server. Pues bien, ahora aquí arriba de el Open Connection yo le voy a poner método Open Connection y aquí le voy a poner abre la conexión a la base de datos, y aquí abajo de estas llaves o corchetes yo le voy a poner otro comentario que diga fin método Open Connection para indicar que ahí termina. Pues bien, entonces ahora aquí para poder nosotros abrir la conexión a la base de datos, molestan mucho esos anuncios en YouTube. Entonces para nosotros poder abrir la conexión a la base de datos vamos a utilizar un bloque llamado try catch, que lo que hace es que nos permite poder manejar las excepciones. Entonces le voy a poner try, abro y cierro, le doy enter y le pongo catch, abro y cierro. Entonces dentro del try, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Abrir la conexión. Y para abrir la conexión, lógicamente necesito la variable de conexión. Entonces para ello le digo con SQL.open. Entonces cada vez que yo quiera abrir la conexión voy a llamar a este método y ya sabe que esto es lo que va a hacer. Ahora, si hubiera algún error, porque puede ser que haya un error como que por ejemplo yo haya puesto mal el nombre del servidor, que haya puesto mal el nombre de la base de datos, que haya puesto mal el usuario o también la clave, o podría estar malo todo. Entonces en este caso lo que va a hacer es que va a caer dentro de esta excepción. Entonces, si no se pudiera abrir la conexión, entonces inmediatamente cae o salta aquí y aquí nosotros vamos a atrapar el error. Entonces sería SQL exception y le voy a llamar error. Entonces ahora yo quiero mandarle ese mensaje de error al usuario para que sepa por qué no se puede conectar a la base de datos. Entonces para eso yo le digo messagebox.show. Este mensaje box yo puedo acceder a él porque llamé a esta librería system.windows.forms. Si yo no lo hubiera llamado no podría acceder a él. Entonces en este caso yo voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner aquí .show, mensajebox.show, y ahora aquí le vamos a decir error. Error, recuerde que es esta variable donde nosotros capturamos el error. Esta variable podría llamarse de cualquier forma. Entonces aquí le voy a poner error.message y listo, ya tengo el método que va a abrir la conexión a la base de datos. Se lee y se entiende fácilmente, ¿cierto? Ahora vamos a crear otro método llamado close connection. Este método lo que va a hacer es cerrar la conexión a la base de datos. Enter. Ahora aquí nosotros le vamos a poner fin método close connection. Ahora aquí le voy a dar enter y en esta parte vamos a definirlo public static y le vamos a poner close connection void close connection. Abro, cierro,
abro y cierro. Nuevamente, otra vez el bloque try, abro y cierro, y aquí catch, también abro y cierro. Pues bien, para cerrar la conexión a la base de datos, yo imagino que usted ya lo está pensando, solamente es cuestión de que llamemos a nuestra variable con SQL y llamemos al método close. Ahora, si no se pudiera cerrar porque tal vez ya está cerrada, sería ilógico que estando cerrada usted llame a este método, entonces ahí sería una excepción y nuevamente la cacharíamos en el SQL exception y le vamos a llamar nuevamente error. ¿Y qué vamos a hacer si hay un error? Bueno, yo quiero mostrárselo al usuario diciéndole show y aquí le vamos a poner error.message. Muy bien, ya tengo el método close connection. Ahora quiero hacer otro método y este método se llama ends connection. ¿Qué es lo que hace? Termina la conexión. Este método forza, le vamos a poner aquí revisa que la conexión a la base de datos se encuentre cerrada. Esto es algo de seguridad. Entonces aquí le vamos a poner fin ends connection. Bien, ¿a qué me refiero? Si nosotros abrimos la conexión a la base de datos para ejecutar una query, una consulta, pero esa consulta llevaba tal vez algún carácter no permitido o iba algo malo, tal vez el nombre de un campo, el nombre de la tabla, entonces eso es un error. Inmediatamente para la ejecución y pasa al catch, pero la conexión quedó abierta. Entonces el método ends connection es el que se va a encargar de revisar siempre que la conexión se encuentre cerrada. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente: public, me asustó eso, public static, y le vamos a poner ends connection, abro y cierro, abro y cierro. Pues bien, este método lo que va a hacer es un if, porque va a verificar si el estado de la conexión es abierta. Entonces le va a dar abrir y cerrar paréntesis, abrir y cerrar corchetes o llaves, como se llame. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro de este if? Verificar el estado de la conexión. ¿Y cómo se llama la conexión? Nuestra conexión se llama con SQL. Entonces para eso me voy abajo y le vamos a decir ahora que si con SQL.state es igual a connectionstate.open, le estoy diciendo si el estado de la conexión es abierta, o sea, el estado es abierto, entonces ¿qué quiero que haga? Bueno, lo único que quiero que hagas es que cierres esa conexión con sql.close, abro y cierro, punto y coma. Pues bien, hasta acá ya nosotros tenemos nuestra clase env. Aquí ya tengo en un espacio de mi proyecto la información de la conexión a la base de datos, y desde acá yo estoy accediendo a esa información y ahora pues ya estamos listos para conectarnos, para poder insertar información, para poder consultarla, modificarla y eliminarla. Pero para eso, en la próxima entrega, en el próximo video, voy a trabajar en esa clase. Lo voy a dejar hasta acá y nos vemos pronto.